Uno de esos pequeñísimos accionistas, pero muy bien informado, es el ex senador Jorge Enrique Robledo, quien fue por décadas uno de los legisladores más destacados en el control político y ahora quiere hacer valer esa experiencia para hacer preguntas incómodas en la Asamblea sobre todo lo que viene pasando en Ecopetrol. Doctor Jorge Enrique Robledo, buenos días. Muy buenos días, Daniel, y a la mesa directiva también, a la mesa de trabajo también mis saludos. Entiendo que ya se está preparando para preguntarle a la mesa directiva, doctor Robledo. Primero que todo, resuélvame una curiosidad. ¿Usted ya era accionista de Ecopetrol desde antes o compró acciones ahora para poder hablar en esta asamblea que pinta como la más complicada en la historia de la compañía? Recordar esto, yo estuve 20 años en la Comisión Quinta del Senado, que es la de asuntos petroleros y ambientales, etcétera. Entonces este es un tema que a mí me apasiona. Y con todos los horrores que están sucediendo en este gobierno, que incluyen tener un presidente de la República que odia el petróleo y el gas, que tiene fobia, el único presidente del mundo que está en esa actitud, pues llegué a la conclusión de que me tocaba comprar unas cuantas acciones para poder ir a la Asamblea y para poder hacer peticiones como accionista, porque las peticiones que uno le hace a la cúpula de Ecopetrol, a la presidencia de Ecopetrol, como ciudadano, se las contestan mal o no se las contestan. Entonces, esto que estoy haciendo no es, pues, por supuesto, un negocio, sino seguir cumpliendo aquí con el deber que me he autoimpuesto hace muchos años de actuar con la lógica de un servidor público. Entonces, compré unas cuantas acciones y estamos constituyendo un grupo de accionistas de Ecopetrol que nos vamos a convertir en vigilantes de lo que pasa en esa empresa, además de lo que puede hacer el Congreso. Por ejemplo, yo sé que hubo un derecho de petición en febrero pidiendo información de un senador de la República y no se lo han contestado. Así no puede ser. Entonces, bueno, vamos por la información de esa empresa. La verdad es que es difícil que Ecopetrol o sus filiales respondan un derecho de petición. Yo llevo tramitando años y me los han devuelto y he ganado tutelas y después las he perdido en segunda instancia y en fin, no ha sido posible que me contesten un derecho de petición sobre unos negocios de Ecopetrol. Pero bueno, ese es otro tema. ¿Qué sabe usted del enigmático informe de Control Risks sobre los riesgos que corre Ecopetrol por las situaciones que envuelven a su presidente? Sí, ese es un informe, pues, que entiendo no está publicado, yo no lo conozco, tengo que decirlo con toda claridad. El editorial del Tiempo de hace unos días ya lo mencionó, pero hay cosas que se van sabiendo, ¿no? Y se va sabiendo de entrada eso que usted señala, Daniel, ¿no? Y es que es tan crítico el informe en relación con las hazañas del doctor Roa, que propone como una necesidad de la empresa mirar con detenimiento un retiro temporal o total del señor presidente de Ecopetrol. Eso ya es un hecho, pues, de inmensa gravedad. Ese es un informe de más de 100 páginas que entra en muchísimos detalles. Pero finalmente lo que creo que habría que hacer es una campaña en este momento para que se publique. Y lo digo como colombiano y como accionista, la exigencia de Ecopetrol que publiquen ese informe, que se lo entreguen a los medios de comunicación y lo entreguen a todos los colombianos para que entremos en detalles. Pero ¿cómo serán las cosas tan graves que menciona, que saca conclusiones como estas? Ahora, pero es que a mí no me sorprende, Daniel, porque mire, los solos errores garrafales de alcahuetería con la corrupción del doctor Roa cuando fue presidente de la empresa de energía de Bogotá, en un torcido descomunal que hubo en Guatemala, de una empresa subsidiaria en la que él actuó como alcahueta cuando se conoció este asunto, eso solo ya lo inhabilitaba para ser presidente de Ecopetrol, porque eso no es hoja de vida. Miren los enredos en los que todavía está la campaña presidencial de Petro. Ahí puede haber cosas gravísimas en lo que tiene que ver con la financiación de esa campaña. Bueno, de entrada, pues pareciera que no aparecen los reportes de los aportes del señor Euclides Torres a la campaña, que el propio hijo de Gustavo Petro dice que son ciertos. Eso no está apareciendo en las cifras de la campaña y resulta que el doctor Torres ya tiene contratos en negocios de energía alternativa por 180.000 millones de dólares. Y bueno, y lo que viene pasando con la junta directiva y con lo que quieren hacer, que lo que quieren es imponer una junta directiva en la cual varios de sus miembros no tienen méritos para ser miembros de esa junta, más allá de decir que son recomendados de Petro y que son amigos de Petro, y en eso con la alcahuetería, sí, o el respaldo del propio ministro de Hacienda. Entonces están manejando Ecopetrol, yo lo dije en algún artículo con detalle, como si fuera una tienda de propiedad
del doctor Gustavo Petro, del ministro de Hacienda, sí, del doctor. ¿Qué tal las hazañas con don Serafino Diácono? Tienen 2 miembros de la Junta Directiva, los únicos que están respaldando en este momento al doctor Roa. Miembros actuales de la Junta Directiva son 2 que además son accionistas de una empresa de Serafino Diácono del mundo petrolero. No puede ser, es que esto es un irrespeto el que le están haciendo a los colombianos con estas conductas. Entonces, a mí me sorprendería, y estoy convencido de aquí que así tiene que ser, que ese informe de esa firma, Control Risks, tiene que contar una cantidad de historias, pues, que tienen que ser gravísimas, porque si yo que no soy investigador sé de estas cosas, imagínese lo que podrán saber quienes tengan acceso a más información que la que yo. Además de los relevos en la Junta Directiva, la Asamblea del próximo viernes plantea unas modificaciones de los estatutos de Ecopetrol. ¿Usted tiene preocupación acerca de esos cambios estatutarios? Sí, eso puede ser de lo más grave de todos. Es que recordemos que el doctor Petro tiene una fobia al petróleo y al gas. Es repito, el único presidente de país petrolero del mundo que prácticamente estranguló las nuevas exploraciones para encontrar petróleo y gas. Lo que quiere decir que nos vamos a quedar sin petróleo y gas. Yo le doy a los oyentes un dato que es muy sencillo para que se entienda la importancia del gas. Del petróleo, en los últimos 3 años, las exportaciones de petróleo de Colombia han sumado 46.000 millones de dólares. Si la economía de Ecopetrol y del petróleo se hunde en Colombia, como puede suceder por esa actitud irresponsable del presidente Gustavo Petro y de sus ministros y del presidente de Ecopetrol, puede haber una catástrofe económica. ¿Y qué sucede? En los estatutos incluyen un punto, en la Asamblea incluyen un punto para modificar los estatutos, metiendo a Ecopetrol en todo tipo de negocios de energías alternativas. Y yo no me pongo que en general haya energías alternativas, si hay un cambio climático, hay que atender unas cosas, pero una parte muy grande de esos negocios son negocios de altísimo riesgo, como por ejemplo meter a Ecopetrol en negocios en negocios de hidrógeno, que eso es una tecnología absolutamente nueva, es una cosa muy complicada. Ecopetrol no tiene recursos, entonces ¿qué sucede? Si a Ecopetrol lo meten de esa manera disparatada como quiere Petro en los negocios de las energías alternativas y que le está alcahueteando Roa, pues lo que pueden es terminar quebrando a la empresa, o por lo menos llevándolo a una crisis inmensa, además de que la están convirtiendo en un centro de politiquería y de asistencialismo y de clientelismo. Entonces lo que vamos a plantear en la Junta Directiva son 2 cosas. Pues es una sola cosa, que se aplacen decisiones por lo menos hasta que nos den estudios serios, porque también nos llevan a votar como de ganchos ciegos. No hay un informe serio sobre los nuevos miembros de la Junta Directiva que justifiquen por qué tienen que estar ahí. Es que ahí estoy seguro que hay candidatos que no saben leer ni un balance. Gente que tiene 0 experiencia en asuntos económicos y en asuntos petroleros. No puede ser. Yo entiendo que Petro ponga amigos de él, partidarios de él, pero los tiene que poner entre los que saben. O sea, el doctor Petro no puede seguir convirtiendo la ignorancia en una virtud, que es una de las cosas que nos vienen haciendo, porque es con la plata de los colombianos que están jugando. Ese es un hecho especialmente grave que nos dice entonces que aplacen ese cambio de junta directiva. Como no hay condición, se está tramitando en la ilegalidad, también digamos, o en la irregularidad. Pero bueno, que se aplace esa decisión mientras esto se discute con tranquilidad, y particularmente que se aplace la decisión de la Junta del cambio de estatutos de la Junta para que no nos metan en aventuras económicas. Y yo creo que como van las cosas, hay que discutir la renuncia del presidente de Ecopetrol. Yo creo que ese tiene que ser debate que se debe incluir en el orden del día para que los accionistas podamos opinar si el doctor Roa debe presentar su renuncia, porque es que estas cosas que se están oyendo, tenemos derecho los accionistas a plantearlas. Entonces va a haber una asamblea donde vamos a hablar con toda franqueza, como tiene que ser. El hecho de que el gobierno nacional tenga el 90% de las acciones no le da derecho a atropellar a 260.000 accionistas que tenemos acciones particulares ahí, ni atropellar a 12 millones de colombianos que tienen sus ahorros en los fondos privados de pensiones, que son accionistas de Ecopetrol. A eso es a lo que vamos, Daniel, a la asamblea. En las últimas horas, el colega Jorge Espinosa de Caracol reveló que Néstor Camilo Martínez,
el hijo de Néstor Humberto Martínez, está asesorando al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, en el relevo de la junta directiva. Pocas personas se han llevado tan mal como el presidente Gustavo Petro y Néstor Humberto Martínez. ¿Usted cómo explica que el presidente de Ecopetrol, tan cercano a Petro, tenga como asesor al hijo de Néstor Humberto, doctor Robledo? Yo tenía un familiar que decía que había personas que eran capaces de hacer cualquier cosa. Y yo estoy llegando a la conclusión en que entre esos está el doctor Gustavo Petro. Porque es que Ecopetrol termine contratando con Néstor Camilo Martínez, o sea, el hijo de Néstor Humberto Martínez. Y yo estoy convencido que es la firma de Néstor Humberto la que él está representando. Sí, porque lo que él tiene en este momento es DLH Piper Martínez Beltrán, y esa firma la creó Néstor Humberto hace unos años y era con el mismo nombre, pero en vez de Martínez Beltrán era Martínez Neire. Entonces, que termine Ecopetrol contratando en últimas o a través de su hijo con Néstor Humberto Martínez, pues es una cosa como casi increíble. Yo supongo que hasta los petristas más furibundos estarán muy llamativamente impresionados. Y no me sorprende entonces que el concepto del Néstor Camilo Martínez sea decirle a Ecopetrol, no, frescos, aquí vamos fusilando mientras llega la orden de Bogotá, como decían del general Massa, porque lo que él está diciendo es que sí, es que hay cosas ahí reglamentarias, pero bueno, eso se resuelven pagando una multa, luego no nos preocupemos, no. ¿Cómo pueden estar manejando una empresa de este calibre de esa manera? Mil gracias al ex senador Jorge Enrique Robledo.